Centro de Noticias en Televicentro. Para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Les digo que en los últimos minutos yo entré rápido aquí al estudio de CNT, porque escuché una noticia que dije yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y era mi colega y amigo intenso Ramón Matute informando de algunos problemas en el sector salud, que repercuten ahora en la vacunación. Y bueno, entro y le digo, Monchito, ¿qué está pasando? Mire, está pasando esto. Por eso es que lo invito a unos minutos aquí a frente, Ramón, porque sé que ya luego de terminar con su horario matutino tiene que ir a preparar la agenda. Este hombre con su equipo, corto pero intenso equipo de TN5 matutino. A mí me enorgullece este equipo de noticias de TN5 matutino. Es el que menos periodistas tiene en Televicentro, pero se multiplican. Y para mí es un orgullo la pasión con que le entran en la noticia. Pues me escandalicé cuando le escuché en una entrevista ahí, ¿qué estará pasando? Digo yo. Y por eso lo dije, permítame unos minutos, hombre, explíqueme, resúmame. ¿Qué ocurre en el sector salud, Ramón? Renato, buenos días y buenos días a sus invitados. Mire, lo informamos de último minuto porque usted se acuerda del decreto legislativo número 0472-020, que daba plazas permanentes a personal de salud que está en primera línea con esto de la pandemia. Pues bien, mire, personal de salud de centros de salud aquí en Tegucigalpa, le voy a mencionar los centros de salud ubicados en La Joya, Carrizal, Nueva Suyapa y San Francisco, han determinado este día declararse en brazos caídos. No están atendiendo, solamente emergencias. Y lo más lamentable, lo que nos dijo la licenciada en enfermería Zulema González hace unos minutos en el noticiero, han tomado la decisión de solo atender temas de emergencia y suspender la vacunación a nivel nacional, tanto influenza como también de COVID-19. Lo comenzaron a hacer desde hoy aquí en Tegucigalpa y en otras zonas del país. Esto es lamentable, Renato, cuando está en alza y está esta nueva ola de casos de COVID en el país. Y por supuesto esta determinación que toman los empleados. Ayer se logró con el personal de enfermería auxiliar la contratación de al menos 1.900 plazas, que también nos informamos aquí en el matutino por su presidente de la ANEA, don José Orellana, que lo confirmó, pero esto aparentemente no alcanzó a otro personal y este día han tomado esta decisión. Repito, suspender las jornadas de vacunación y solamente atender temas de emergencia en los centros de salud que yo le he mencionado a usted. Este personal de salud, Renato, incluye enfermeras profesionales, enfermeros auxiliares, también incluye médicos, especialistas, en fin, un total de personal médico que está clamando por su permanencia en el sector salud. ¿Aproximadamente qué porcentaje de personal o cuántos trabajadores, Moncho? De acuerdo a lo que se informa, eran más de 4.000, de 4.000 a 5.000. Sí. Hay que preguntarle a sus invitados esta mañana que usted tiene acá en el programa, el doctor Cosenza, para que le informe en detalle cuánto es la cantidad de personas que han sido contratadas en marco de este decreto. Porque lo que se informó ayer por parte de la ANEA, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares, es que lograron acuerdos con la CESAL para la contratación de 1.900 plazas para enfermeras y enfermeros auxiliares. Pero no así otro sector salud, que es el que hoy, esta mañana, se ha declarado en brazos caídos en estos centros de salud de la capital de la República y otros a nivel nacional, Renato. Bueno, Ramón, tiene razón usted. Aquí tenemos al subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, esta mañana. Bienvenido, doctor, acompañado de la coordinadora del programa ampliado de inmunizaciones de la región metropolitana de San Pedro Sula, Verónica Melgar. ¿Qué tal, Verónica? Mucho gusto, es un placer tenerla. Y el subdirector del Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax, el doctor Guinel Peralta. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Gracias, buenos mucho días. gusto, buenos días. Entonces, ¿ya se nos fue Monchito?
Sí, ya se nos fue Monchito, pero nos dejó la información. La información. Y nos dejó preocupados porque lo que menos espera uno es que en estos momentos no haya quien aplique la vacuna, doctor. Así es, licenciado Renato. Realmente lamento esta situación que puede estar ocurriendo aquí en Tegucigalpa, donde no se está aplicando la vacuna de COVID-19, porque si estamos diciendo se están atendiendo las emergencias, en este momento la vacunación es una emergencia. Claro. Mire, yo le decía el día de ayer, hemos estado en una guerra entre la COVID-19 y el mundo entero luchando contra ese enemigo, pero ahorita también los diferentes virus, ellos están en una guerra interna, luchando cuál de ellos va a predominar más. Y sabemos de que tenemos en este momento también una alza, no solo de COVID-19, sino de que una alza también del virus de la influenza, en que tenemos que aplicar esa vacuna a aquellas personas que no se vacunaron el año pasado. Por lo tanto, si hablamos de emergencia, la vacunación es una emergencia porque la vacuna está salvando vidas, la vacuna es prioridad. Y a mí me extraña realmente de este personal de salud que no vaya a estar comprometido con la vacuna, porque algo que sí tenemos que reconocer, y lo reconozco porque lo he vivido en carne propia, que estas personas que han llevado el programa en la parte local han dado el todo por el todo, trabajando intensas jornadas de vacunación. Estas mujeres, cuando se inició esto de la vacuna y lo vivimos, mire, ya a las 4 de la mañana estaban en la región preparando todo para poder desplazar a la gente de vacunación. Muchas veces, una vez me llaman a la 1 de la mañana, acá estamos, doctor, esperando que las vacunas no se arruinen porque la vacuna, porque la electricidad se fue. Entonces les digo, ¿a qué hora van a dormir si ya casi están a las 4 de la mañana nuevamente ahí? Entonces, se han comprometido tanto que no han visto horario, no han visto tiempo, han trabajado los fines de semana a intensas horas para poderle dar ese beneficio a la población de la vacuna. Entonces, sí, vamos a hablar nosotros de emergencia, la vacunación es una emergencia. En este momento no podemos estar jugando nosotros con la vacunación, porque eso sería jugar con el pueblo hondureño también. Bueno, Carlos Llanes va en este momento para algunos de los lugares donde simplemente, tal como lo informaba Ramón Matute, no se está aplicando la vacuna. Uno entiende a la gente, ¿verdad? Porque la mayor parte de hondureños están sin un empleo formal. El problema es que, como lo decía don Roberto Cosenza, con este asunto de la vacuna no se juega. Cualquier otra cosa se tolera en este momento, menos dejar de vacunar. Yo no quiero ser populista, pero reconozco y entiendo, comprendo a la gente que se fajó todo el 2020, que se ha fajado en el 2021, que se le prometió una plaza y que a esta altura no la obtenga. Uno entiende, uno comprende al trabajador, ¿no? No, y en esto, licenciado Renato, están en todo su derecho también. Claro. Porque yo soy uno de los defensores de esas personas que vienen luchando desde el inicio de la pandemia. Cuando muchas personas presentaron una incapacidad dentro de los hospitales, dentro de los mismos centros de salud, hubo un personal que dio ese paso al frente para salvar nuestras vidas. Sí. Porque ese personal se fajó. Miren, en aquel tiempo yo recuerdo, teníamos que andarle rogando a las personas de que trabajaran. Muchos padres les decían a sus hijos, no, es cierto que no has trabajado, no tenés la oportunidad de trabajar, pero no es el momento en que vayas a trabajar. Y era muy lógico, licenciado Renato, estábamos ante un enemigo que actualmente todavía sigue siendo desconocido, donde conocíamos muy poco de la enfermedad, se hablaba de muchas formas de transmisión, que hoy en día también esas formas han logrado disminuir, pero esos héroes, esos sí son unos héroes ahí arriesgando su vida, y no solo arriesgaban la vida de ellos, sino que arriesgaban la vida de su familia, porque ellos tenían que ir a las casas. Entonces yo creo que también aquí es prohibido olvidar, olvidar, ¿sabe qué, licenciado Renato? Cuando ellos, porque usted también lo vivió, cuando presentaban reportajes que a veces los sacaban de lugares donde ellos alquilaban, porque tenían miedo a que fueran a contagiar a los vecinos,
donde en algunas ocasiones hasta golpearon a algunas enfermeras, donde no se podían subir las enfermeras al transporte, no las querían llevar ni los taxistas en aquel momento. Entonces yo creo de que es inhumano si a estas personas no se les reconoce y que la persona, esto llama a una indignación, que la persona solo se vaya a sentir utilizada. Y es más, yo aquí quiero tocar otro tema, licenciado Renato, que ha causado tanto controversia, donde nosotros debemos de comprender que cuando hablamos, porque en algunas ocasiones no hay que tomar en cuenta los fondos BID. No, mire, y le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted trabaja en Televicentro, licenciado Renato. A usted le tienen que pagar mensualmente. Sí. A usted no le interesa si Televicentro sacó un préstamo con determinado banco para pagarle ese mes. Usted para quién trabaja es para Televicentro. Usted no está trabajando para Banco Atlántida si en Banco Atlántida sacaron el préstamo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final son fondos que tiene que pagar Televicentro a ese banco. Lo mismo pasa en la Secretaría de Salud. Si realmente la Secretaría de Salud les pagó por fondos BID, a nadie, a mí no me interesa que mi pago salga por fondos BID, porque yo trabajo para la Secretaría de Salud. Yo no trabajo para el BID, yo trabajo para la Secretaría de Salud. Además, esos se convierten en fondos nacionales, porque esos préstamos con estos organismos internacionales los pagamos nosotros y no sé cuántas generaciones después de nosotros que van a estar pagando esos préstamos. Por lo tanto, todas esas personas pertenecen al sistema de salud, independientemente de los fondos con que hayan sido contratados. Porque esas personas fueron las que estuvieron en las unidades de cuidados intensivos, esas personas son las que han estado en los triajes luchando, salvando nuestra vida, porque yo también me beneficié en su momento también de ellos. Yo en su momento fui a una consulta y me mandaron a hacer un hisopado. Entonces, esas personas arriesgaban. ¿Cuántos de ellos también, algunos, fallecieron a consecuencia de la COVID-19? ¿Cuántos no llevaron la COVID-19 a sus hogares? Y se lo digo porque yo también que estuve en esa lucha ponía en riesgo a mi propia familia, lo viví en carne propia. Así de que todos ellos merecen su plaza y también no es justo. Mire, licenciado Renato, yo creo de que debe de haber justicia, porque no es justo que para pelear nuestros derechos todo el tiempo tengamos que estar cerrando las instituciones, que tengamos nosotros que andar en las calles luchando. Para mí eso es hasta indignante, como profesional que soy de la salud. Así de que ellos están en todo su debido derecho y como bien lo decía Ramón, hay un decreto que a ellos los avala, que es el decreto 047-2020. Imagínense, desde el año 2020 que surge este decreto, el 1 de julio no se les había otorgado sus plazas. A estas alturas ya ese personal debió de haber estado todo completamente nombrado. Y el problema ahora es que las autoridades que están a punto de entrar están reclamando tanto acuerdo que se emite desde el Ejecutivo para la contratación de personal, porque afirman que está comprometiendo las finanzas. Miren lo que está ocurriendo. Y aquellos que se esperanzaron con el decreto, que iban a tener su plaza, me imagino que están pensando, si no logramos ese acuerdo en esta administración de Juan Orlando Hernández, cuando entre la otra administración va a decir que ese no es compromiso de ellos. Porque no fue en el Congreso que preside Mauricio Oliva o en la administración pública donde la preside Juan Orlando Hernández que se tomaron estas decisiones. Por lo tanto, el próximo gobierno va a decir, ese no fue compromiso ni promesa de nosotros. Entonces ellos se preocupan y dicen, es ahora que tenemos que conseguir el acuerdo, porque fue el presente gobierno que nos prometió esa plaza. Y está hace año y medio. Sí, y entonces desde esa perspectiva, ellos dicen, la única manera de hacerlo reflexionar es suspendiendo la vacunación, porque la vacunación contra la COVID y contra la influenza es una emergencia, y si miran que se suspende la vacunación, pues de repente ahí sí nos van a hacer caso con esta presión de que nos den el acuerdo. Claro, uno dice, pero
Pero la vacunación es una emergencia. Si no se aplica el refuerzo a la gente que tiene las 2 dosis, o no comienza a aplicarse la vacuna, aquellos que no se han vacunado, hay el riesgo de que esta cosa vuelva a incrementarse como ya se está viendo, que se saturen los hospitales o que haya la cantidad de muertos que hubo en el 2020 y en el 2021. La verdad que espero que Carlos Llanes en unos minutos nos tenga conexión y más detalles, más elementos sobre este asunto. Nuestro productor Carlos Andino igual está haciendo todo lo que puede para tener la versión de otros funcionarios. Aquí tenemos la primera versión, la versión de don Roberto Cosenza. Quiero que me pongan a este hombre en pantalla. Que conste, yo no soy fan de él, pero reconozco que es un enorme deportista. Novak Djokovic, es un serbio, es la primera raqueta mundial. Vamos con las fotografías, pero la gente no va a entender qué es lo que está en pantalla en este momento. Este hombre es la primera raqueta mundial, ha ganado 20 abiertos de tenis y está empatado con Rafa Nadal. Ahí sí, yo soy fan de Rafa Nadal, del español. 20 abiertos. Y Roger Federer, que sin lugar a dudas me parece que es el mejor tenista de la historia, por su estilo para golpear la pelota con la raqueta. Aunque yo soy con Rafa Nadal. Y el serbio, que ha sido rival de Rafa Nadal, a pesar de tener los 20 abiertos ganados, entre el abierto de Estados Unidos, el de Australia, el de Wimbledon y el de Roland Garros, uno tiene que admitir que es un gran tenista, pero es antivacunas. ¿Y cómo se inicia el abierto de Australia el otro domingo? Aparentemente mintió en todo el proceso para obtener la visa de Australia. Al principio dijo que le habían hecho una exención médica y por eso entró, pero Migración de Australia luego lo retuvo. Aunque un juez falló a favor de él para que saliera de un refugio y entrenara, el ministro de Migración de Australia va a tomar la decisión si le revoca la visa y lo expulsa de Australia. Pero como ha mentido, posiblemente le prohíban entrar 3 años a Australia y no se descarta que lo metan a la cárcel en Serbia por haber mentido con documentos que son fundamentales en este momento de pandemia. Aunque la familia de él ha generado una controversia enorme que parece que quiere echar a pelear en una guerra a Serbia con Australia. Pues el hombre es antivacuna, no se aplica la vacuna y se ha generado el repudio de muchos de sus compañeros tenistas e inclusive de influyentes dirigentes de otros sectores en el mundo. A mí personalmente no me gusta ese planteamiento del hombre de no aplicarse la vacuna. Este jueves siguen produciéndose reacciones. Por ejemplo, Tsitsipas, que es otro gran tenista, griego, dice que Djokovic ha estado jugando según sus propias reglas. Lo critica por tener al tenis en esta situación. Djokovic completó hoy su 4º entrenamiento en Australia. El ministro de Inmigración de Australia aún estudia los documentos presentados por los abogados del serbio el miércoles. Djokovic estudia apelar ante los tribunales y Australia le termina deportando. Hay gente que se ha unido a él, ¿verdad? Como Hulk Hogan, que es un mítico luchador de lucha libre. Se ha puesto a favor de Djokovic. Serbia también amenaza con prisión, el país de donde es Djokovic, y que lo ha apoyado, claro que lo han apoyado, pero la primera ministra, ya luego que The Guardian ha revelado algunos datos de que Djokovic hizo trampa, les leo textualmente lo que dice la información. Según The Guardian, el serbio se expone a 3 años de cárcel en su país por haber roto el aislamiento después de haber dado positivo en coronavirus. Según apunta el diario británico, Djokovic vulneró el artículo 248 del Código Penal serbio, por lo que se enfrentará a una multa o a una pena de 3 años de cárcel. El extenista Frank Cuesta
es un popular presentador conocido como Fran de la Jungla, ha vuelto a criticar a Djokovic por su intención de jugar el Open de Australia sin estar vacunado contra el coronavirus. Hoy sigo pensando que Djokovic es un gilipollas, que cree que está por encima del resto del mundo. Espero el mismo ate, pero ¿cómo lo defenderán ahora al nuevo Jesucristo? Porque el papá de este muchacho casi lo comparó con Jesucristo. Dice que le están haciendo en este momento en Australia lo que le hicieron a Jesucristo. ¿Qué les parece? Otro tenista que da positivo, sin solución a la vista para Djokovic, y grandes tenistas como Martina Navratilova, periodistas australianos están criticando esa actitud antivacuna del señor Novak Djokovic. Repite, yo soy fan de Nadal, pero admito que es un gran tenista Novak Djokovic. Pero esta postura antivacuna no la comparto. Marcial Torres, uno de los influyentes periodistas deportivos de Honduras, ¿qué piensas de esta posición que ha tomado Djokovic? ¿Deben deportar los australianos o no, Marcial? Muy buenos días Renato, buenos días a los televidentes de Frente a Frente, a tus panelistas, los doctores. Hay toda una novela, como lo has contado, Renato, incluso estuvo aislado, digamos, el padre, el señor Sardan, el padre serbio de Djokovic, pues ha mencionado y dicho que, como tú lo mencionas, está casi crucificado como Jesucristo, el tenista que ha ganado 20 Grand Slams. Aquí yo creo que el doctor Cosenza tendrá y sus colegas alguna situación que explicar referentes a que en el juicio, porque hubo todo un juicio, Renato, en él mintió, él dice que no fue él el que hizo la mentira para ingresar a Australia y que contaba con la vacuna, sino que fue su equipo de trabajo. Dice él que al haber dado positivo en el mes de diciembre de coronavirus, esa es la mejor vacuna. O sea, así el juez allá en Australia pues también ha dicho que como él ya pasó esa etapa del coronavirus y ya entonces no necesita estar vacunado porque ya le dio su cuerpo ya, el doctor Cosenza pues dice que su cuerpo ya generó anticuerpos y que entonces no necesita estar vacunado. Desde un principio pues que él había mencionado que iba a dar positivo, anteriormente no había querido estar Djokovic en este torneo por ciertas situaciones, pero actualmente se vive toda una batalla legal. Hay, como lo dice Renato, muchos de los tenistas que están a favor, otros en contra, y sí es antivacunas, él pues lo ha mencionado, a diferencia de los otros tenistas, él no cree en esta situación, y ahora se hace más referente en cuanto al juicio a nivel mundial, que la gente, pues yo creo que hubo presión mediática, presión de mucha gente, porque no era que estaba detenido en una cárcel, como se mencionó, sino estaba en un hotel, le revocaron la visa, fue a un juicio, porque esto ya tiene varios días de estar en esta situación, y como lo digo, el asidero legal de él, o en cierta parte, Renato, médico, es que como a él ya le dio coronavirus, ya no hace falta estar vacunado. Pero está en tela de juicio que le haya dado coronavirus, porque parece que, no es que parece, es que un diario europeo reveló que las autoridades serbias habían manipulado ahí algunos documentos para hacerlo aparecer como que ya le había pegado la enfermedad, Marcial. Sí, es correcto. Sí. O sea, imagínate las mentiras. Sí, correcto. Tú bien lo dices también, el gobierno de Serbia o el papá de él pues también acusa de esta situación. Serbia dice que va a investigar también todo el aparato que tiene, porque no es la primera vez, no solo en eso, en la NFL también, Renato, se han dado casos que falsifican estos documentos, y como lo digo yo, imagínate él, lo que él dice, que no ha podido ni entrenar ni jugar, pues dice que él no necesita su vacuna porque como ya le dio coronavirus, entonces que esa es la mejor vacuna que puede haber, aunque según creo yo, él siendo una estrella como tú lo dices, a nivel mundial, pues cree que no le va a volver a dar esto del coronavirus. No, pues muchas gracias, Marcial. Te digo algo, yo estoy contra esa postura de
de Novak Djokovic. En este momento... Igual, completamente. Yo, sinceramente, igual, yo pienso que debe de estar vacunado y más mentir siendo como él una estrella. Claro, así es. Pero para que te imaginas, esta gente que no se vacuna, esta gente es la que está causando tanto problema y causan problemas entre dos naciones y también para la salud. Creo que esta pandemia, o bien lo diga, que nos expliquen los panelistas ahí, hoy los doctores, si esta situación que dice él, ya no me voy a vacunar, ya me dio, ya no quiero más vacunas porque ya me dio, entonces ya estoy yo, como quien dice, exento de esta situación. Buenos días, Renato. Buenos días, Marcial, y tengan mucho cuidado. Hace unos 4 días yo he recibido unas denuncias de algunas empresas, no sé si son empresas realmente, que estamos investigando la situación de estas que extienden constancias negativas de coronavirus. ¿Cómo le llaman? El examen. Que extienden exámenes así negativos. Porque me dice una señora, mire, a mí me dijeron, vaya a tal lado, que por 250 lempiras le dan un resultado ahí como que usted está sin coronavirus. Tengan mucho cuidado porque, según entiendo, ya el Ministerio Público está investigando esta situación aquí en el país. Con esto no se juega, Miren ese muchacho del tenis, hombre conocido en todo el mundo, primera raqueta mundial, no hay duda, es un gran tenista, pero está resultando mentiroso. Aparte que toda la gente se sacrifica, hace las cuarentenas, gente que ha perdido familia, que no ha podido ir al velorio, al entierro, porque está en cuarentena, no puede salir de sus viviendas. ¿Y cómo es posible que alguien, solo por creerse yo soy tal persona, se dé lujo que aunque un Estado le diga aquí tenés que venir vacunado y no quiera vacunarse? ¿Por qué estar tolerando a los antivacunas? Miren que me ha metido a un rollo grande cuando digo ¿por qué estar tolerando a los antivacunas? Porque en esencia uno debe ser tolerante. El problema es que con los antivacunas, con tanta gente sin vacunarse, de repente no vamos a tratar de mitigar, no vamos a poder mitigar esta enfermedad, ¿verdad? Que ese es el problema. Bueno, como les digo, hoy aquí con nosotros el doctor Roberto Cosenza y además el subdirector del Instituto Cardiopulmonar del Tórax, Guimel Peralta, y Verónica Melgar, coordinadora del programa ampliado de inmunizaciones de la región metropolitana de San Pedro Sula. Todo lo anterior por esta pregunta que en este momento traslada a ustedes Vivian Montoya. Adelante, señorita Montoya. Muy buenos días, Renato, y también a toda la audiencia de Frente a Frente. La pregunta que hemos preparado para la audiencia de este jueves 13 de enero es: la variante Omicron infectará casi todo el mundo. ¿Qué está esperando entonces los que no se han vacunado para aplicarse la respectiva dosis? Envíenos sus respuestas en las redes sociales de Frente a Frente para que así le estemos dando lectura en el trayecto del programa. Y mira que esa expresión es del director mundial de la OMS, que la variante Omicron va a infectar a casi todo el mundo. Entonces, la pregunta aquí, ¿y qué están esperando los que no se han vacunado? ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando los que solo tienen las 2 dosis? Que le falte refuerzo. ¿Complicarse? ¿Volver a saturar los hospitales? ¿Los triajes? ¿Que medio mundo vuelva a caer en Honduras? ¿Que se vuelva a paralizar la economía del país? ¿Que volvamos a tener la cantidad de hondureños que murieron en 2020 y parte de 2021? Por eso están los médicos aquí esta mañana, Roberto Cosenza, Verónica Melgar y Guinel Peralta. Después de la pausa con ellos. Si está pasando, está en tunota.com y es momento de informarnos aquí en Frente a Frente. Esta es la portada en este momento de tunota.com. Negociaciones para fijar un nuevo salario mínimo quedarán en manos del gobierno de Xiomara Castro de Celaya. Recuento de votos del Tribunal de Justicia Electoral deja sin alcaldía al actual edil de San Antonio de Flores en El Paraíso. María Elena Bottazzi, la científica hondureña que revoluciona al mundo con vacuna anticovid libre de patentes. Unos 250.000 documentos nacional de identidad no se han reclamado, aseguran autoridades del Registro Nacional de las Personas. Y 3 enfermos renales fallecieron en los últimos días por influenza en Honduras.
Estas y otras noticias disponibles para que usted pueda ampliarlas en tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. Continuamos. Que César Quintanilla me hace la broma, ¿verdad? Que a saber si yo andaba buscando ese lugar donde por 250 lempiras le extienden a uno constancias negativas de COVID. No. Vamos a ver, Carlos. Es que yo estuve preocupado, y lo sabe muy bien el doctor Roberto Cosenza y la doctora Verónica Melgar ayer en la tarde. Yo pensaba que tenía COVID, se lo digo. Es que era un dolor de cabeza insoportable. Dios mío, hoy sí me dio la COVID, digo yo, ¿dónde me infectaría? Pero no, fui a las 11 de la mañana a este lugar, análisis clínicos del ahorro, para que si César dice algo, y mire que está revisando, que se pega al televisor para ver si no es que clonado algo, no, para nada, ahí está, mire, negativo, detección de COVID-19 por PCR-RT, acá negativo, ahí pueden ver, negativo. Así que gracias a Dios, gracias a Dios. Qué cosas, ¿verdad? Mire que no me he contagiado hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora. Pero yo soy O negativo. Todavía no hay estudios concluyentes, pero dicen que los que tenemos un tipo de sangre O negativo en todo el mundo, hay estudios no concluyentes todavía, que son resistentes a ese virus. No estoy diciendo que ya lo dan por hecho, solo digo que hay estudios todavía no concluidos sobre eso. Sí, mire, licenciado Renato, yo creo de que aquí juegan muchos factores que se van a tener que estudiar en su tiempo, en el cual se tiene que ver la genética de la persona, porque usted recuerde que también en el país han habido familias enteras que han fallecido por COVID-19, familias enteras que se han enfermado de COVID-19. Entonces, el factor genético va a ser muy importante en el momento que ya se concluyan todos estos estudios, el tipo de sangre, cómo algunas personas conviviendo con la COVID-19 no les dio. En los hogares se han enfermado casi todos y siempre tal vez ha habido alguno que no se enferma. Así es. ¿Verdad? Entonces yo creo de que todo eso se tiene que ver en su momento, en los estudios también por etnias, porque hay etnias, digamos, en el puerto las personas garífonas, ellos han sido muy pocos las personas contagiadas, entonces todo eso se tiene que realmente que ver en el momento que ya se tengan los estudios de la COVID-19. Como le digo, aún hace falta mucho por conocer de esta pandemia, aún está todavía la vacuna que hay que irla perfeccionando. Claro. Es una vacuna que se aprobó de emergencia, pero es una vacuna que ha salvado vidas. ¿Usted se contagió al menos una vez en esta pandemia? Mire, licenciado Renato, su mismo caso, gracias a Dios, que yo sepa, ¿verdad? No sé si en algún momento habré pasado asintomático, porque hay personas que también, sí pasaron asintomáticas también, o sea, esto todo depende del organismo, de nuestro sistema inmunológico, cómo vaya a estar en su momento. Así es. Pero sí, de que yo tuve un diagnóstico, así como usted lo tiene ahorita de esa PCR que viene negativa, de que diga una PCR positiva, no lo llegué a tener. Sí. ¿Y usted se contagió, doctora? No, gracias a Dios. ¿Y usted, doctor? Tampoco. No me he contagiado, licenciado. Muy bien. No nos hemos contagiado. No nos hemos contagiado. No nos hemos contagiado. Entonces los cuatro... En Israel dicen que están estudiando una estrategia, lo leí el último día del año pasado, el 31 de diciembre, de que se infecte todo mundo, Ya vamos a hablar de eso, porque es estrategia de Israel. Pero antes, solo permítame unos segunditos, porque Carlos Llanes se encuentra en un centro de salud, en la colonia Nueva Suyapa, donde sí, en efecto, se ha suspendido la vacunación. Carlos, cuéntanos, ¿qué ocurre? ¿Qué verificas ahí, Carlos? Muy buenos días, Renato. Bueno, lo que aquí confirmo es que no hay atención, solamente casos de emergencia en el centro de salud de la colonia Nueva Suyapa. El personal está acá, todo agrupado, pero no están dando las atenciones de manera ordinaria. Licenciado Zulema, bueno, esto como medida de presión, porque no les cumplen el decreto 47-2020 que les da permanencia laboral como les prometieron al inicio de la pandemia. Buenos días. Buenos días. Nosotros solo estamos exigiendo lo que se nos ofreció. ¿Qué fue ellos lo ofrecieron?
ellos le ofrecieron que se iba a dar permanencia de acuerdo a todo el personal de primera línea. Entonces, nosotros le estamos exigiendo al gobierno actual que por favor sean capaces de cumplir lo que se nos ofreció en su momento. ¿Qué grupo, de cuánto es el grupo aquí en este centro de salud de la colonia Nueva Suyapa? De todo el personal sanitario. Un 90% es personal de contrato y solo un 10% goza de su permanencia. Entonces, imagínense, todo este centro de salud se mueve por personal de contrato. Nuestro contrato finalizó el 31 de diciembre. Nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros, con todo el personal de aquí. Ahorita nosotros estamos trabajando solo por trabajar porque no sabemos si nos van a pagar, si vamos a renovar contrato o algo. Sí. Es decir, ni siquiera saben qué les van a pagar entonces. Sí. ¿Qué tipo de personal es el que hay? Es todo el personal médico, el personal de enfermería, ya sean profesionales de enfermería o auxiliares de enfermería y el personal técnico de vectores. Bueno, ¿qué centros de salud en Tegucigalpa están en esta misma condición en este momento? En su mayoría están todos, el Carrizal, la 3 de Mayo, Villanueva, o sea, la mayoría. Las atenciones, ¿en qué condiciones las están realizando entonces en este momento? Solo en las emergencias, solo emergencias se están atendiendo en este momento. ¿Qué es lo que se ha suspendido? Porque tenemos nosotros conocimiento de que este centro de salud de la colonia Suyapa es uno de los más concurridos en Tegucigalpa. Muchas personas aquí se quedan, no van ni a los hospitales porque aquí reciben buena atención. ¿Qué es lo que nos está dando en este momento? ¿Qué servicio? No, la atención médica y la de vacunación, no se está vacunando tampoco. Bueno, ¿y estas acciones van a permanecer por mucho tiempo? No, van a permanecer hasta que en realidad ya se nos dé una respuesta. Nosotros ya estamos cansados, licenciado, ya estamos cansados de que se nos diga así, van a renovar contrato, pero ¿y qué? Nosotros no miramos acciones por parte del gobierno. Sí. ¿Vacunando están? No estamos ni vacunando contra el COVID, ni la vacuna sostenida tampoco. ¿Como parte de la medida de presión? Como parte de la medida de presión por este gobierno. Y esperamos que la población hondureña también nos apoye. Nos apoye porque en su momento fuimos héroes. Nosotros nos vestimos con el uniforme, salvamos vidas, expusimos nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. Perfecto, pero muchísimas gracias, licenciada. Ya se escuchó su testimonio. Bueno, vamos a comprobar las medidas de falta de atención que están dando en el centro de salud de la colonia Nueva Suyapa. Bueno, esta señora aquí está con los niños. Viene porque se sienten mal de salud. Llegó ahí al portón, pero le dijeron de que no hay atención. No hay atención, me dijeron. Los niños amanecieron. ¿De dónde viene usted? De aquí de Nueva Suyapa, en la 17. ¿Quién es el que anda mal, usted o los niños? Ellos dos. ¿Qué problema tienen? Gripe, fiebre y como que le duele para tragar, les duele. Sí. ¿Y ahora qué va a hacer? Lo voy a llevar al Alonso Suazo, que me lo atiendan allá, pues tal vez están atendiendo. Ok, bueno, perfecto. Sí. Bueno, esta es la realidad, Renato y televidentes. Esto es, bueno, las consecuencias de la situación que se está generando en varios centros de salud de la capital, básicamente en todos, el personal médico, enfermeros, pues no, y auxiliares tampoco están atendiendo como una medida de presión porque no se les ha cumplido el acuerdo o la promesa de que les darían permanencia laboral, sí a cambio de que se enfrentaran a la pandemia. Así que este es el ambiente que se genera a esta hora de la mañana en el centro de salud de la colonia Nueva Suyapa, y lo mismo, repito, se está dando en varios centros de salud, el Carrizal, en Villanueva, en la colonia La Joya, y bueno, en la mayoría tal cual pues lo dijeron estas enfermeras que están aquí en la lucha. Fíjate, Renato, regreso con usted. Que la señora dice, voy a ir al Alonso Suazo, dice, pero me imagino que en el Alonso Suazo está la misma situación, ¿no? Que hay personal de contrato que está reclamando el acuerdo como se los prometieron. Muy bien, en ese momento consulto. A ver, licenciada, permítame, ¿usted sabe si en el Alonso Suazo están atendiendo, también están en la misma situación? ¿Están atendiendo? Sí, en el Alonso Suazo está atendiendo. Ok, bueno, es importante la información que nos acaba de dar la licenciada, así que las personas que no podrán ser atendidas en estos centros de salud en paro, pues pueden irse al Alonso Suazo, que ahí se están atendiendo. Bueno, muchas gracias, Carlos Llanes. Qué situación esta, ¿verdad? Qué situación esta. Porque uno sabe que la preocupación del personal, como lo describía la enfermera, es que el nuevo gobierno dirá, es que la promesa esa de contratarlos y darles acuerdos no fue de nosotros. Porque algunos de los voceros del gobierno que está por entrar dicen que están preocupados por los acuerdos que se están emitiendo para contratar personal, comprometiendo las finanzas del país.
Entonces, claro, la gente reacciona como han visto ustedes. No tienen la certeza que el próximo gobierno les va a extender acuerdos, por lo tanto le están exigiendo a este, que fue el que lo prometió. Estamos totalmente claros en eso. Preocupante, ¿verdad, doctor? Es preocupante la situación de país en general y es algo que estamos viendo que hace un par de meses no lo mirábamos. Teníamos descenso de casos, había mejoría en cuanto a la atención, los hospitales no estaban saturados, ni los triajes, ni los establecimientos sanitarios, pero ahora sí, estamos viendo un repunte de casos y por tanto es un momento crucial para que el sistema de salud le dé respuesta a la población, tanto en los hospitales como en los establecimientos sanitarios de primer nivel, centros de triaje y centros de salud, porque hay mucha gente en este momento contagiada. Estamos ante la variante más contagiosa del SARS-CoV-2 que se ha detectado, y esto significa, como ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que en los próximos meses al menos el 50% de la población en Europa estará contagiada por COVID-19, y es debido a la variante Omicron. Y en pocos meses seguramente todo el mundo también estará contagiado por la variante nueva. Entonces tenemos nosotros que tener conciencia de la peligrosidad de la enfermedad y no bajar la guardia en ningún momento. Todos los establecimientos de salud deben estar funcionando en su plena capacidad, precisamente para atender esta nueva ola de casos que se nos viene, no solamente en los hospitales. Los más saturados en este momento son los establecimientos del primer nivel. Mucha gente que está con manifestaciones de la enfermedad, que están acudiendo en este momento a las instalaciones del primer nivel para sus respectivas atenciones. Bueno, a propósito, el triaje del bazar del sábado se abre en 10 minutos. A las 8 de la mañana. En 10 minutos queda habilitado el triaje del bazar del sábado. No es que va a dejar de funcionar el bazar del sábado, no, ahí junto al bazar del sábado van a instalar de nuevo la carpa para que sirva como centro de triaje ahora que se está incrementando la COVID por esta variante Omicron. En Israel, al final yo no sé, ya voy a actualizarme, pero el 31 de diciembre la estrategia era que se infectara a todo mundo para que creara anticuerpos y llegara a esa comunidad de rebaño. ¿Qué piensa sobre esa estrategia, doctora? Pues la verdad que es algo interesante, ¿verdad? En este momento Israel son de los primeros países, ¿verdad? Que se inmunizaron con ambas dosis, con el esquema primario, y también de los primeros países que empezaron a aplicarse la dosis de refuerzo. Entonces, esperemos ahorita, ¿verdad?, qué sucede, ahí tomar esas medidas en estos otros países, igual que nosotros, ¿verdad?, para ver qué tal funciona, ¿verdad?, y podamos nosotros tener una referencia actual. Me parece bien porque científicamente es algo que nos puede ayudar, ¿verdad?, y más que todo por la población que aún no se ha vacunado ni con la primera dosis. Actualmente nosotros estamos mirando que el 80 al 90% llegando a los centros de vacunación son personas para la dosis de refuerzo y no primera dosis. Entonces eso es interesante porque estamos mirando que sí se está cumpliendo la dosis de refuerzo, pero hay mucha población que aún no se ha aplicado su primera dosis, ¿verdad? Es también preocupante a la vez porque sabemos que en muchas comunidades aún no se ha llegado con la vacunación y debemos de innovar estrategias de vacunación, ¿verdad?, para llegar a esa población. Y eso puede dar resultado en un país con suficiente y amplia infraestructura. Mire que aún Estados Unidos y los países europeos que tienen una gran infraestructura, en la pandemia del 2020 estaban colapsando. Así es. En parte del 2021 estaban colapsando. Ya se imagina. Y a pesar de que se había vacunado buena parte de la población, ¿qué pasaría aquí si nos infectamos todos? Con la cantidad de gente que no se ha vacunado. Así es. Así es. Mire, licenciado Renato, esa es una decisión que creo que como país no la podríamos tomar. Usted lo ha dicho muy bien. Realmente, sí, Israel, como bien lo decía la licenciada Melgar, ha sido pionero en esto de la vacunación. Ha ido prácticamente Israel dando pautas a otros países cómo se debe de ir tratando la pandemia. Porque si bien es cierto, muchos en ocasiones nosotros nos ha tocado, hay que decirlo claro, nos ha tocado ir atrás de la pandemia, nunca hemos podido ir adelante de la pandemia.
Y aquí es que se necesita ir haciendo esas estrategias donde nosotros podamos ir adelante de la pandemia, que es lo que Israel está haciendo. Israel desde hace tiempo ya vacunó a su población con el esquema de vacunación primario, sin embargo aplicó lo que es la dosis de refuerzo en un tiempo corto, por lo tanto ellos pueden estar preparados realmente para que se produzca esta inmunidad de rebaño, que es la que tanto hemos anhelado. En el caso de nosotros, sin embargo, porque hasta los datos de que tengamos, no porque se manipulen, sino de que también por la población, porque mire, licenciado Renato, en mucha población la mentira es muy natural. Y también yo creo que hemos provocado también que la población adopte otras medidas. Mucha población en su momento fue a vacunarse como primera dosis, que aparecen como primera dosis con ese porcentaje en busca de adelantar esa dosis de refuerzo cuando nosotros la teníamos a los 6 meses. Claro, la población está viendo, están viendo que hay otras variantes que están surgiendo. Hay mucha gente que está leyendo, hay mucha gente que viaja y dice, bueno, y en este país están aplicando la dosis de refuerzo a los 2, 3 meses, comienza la población, y yo no voy a esperar 6 meses, porque hay personas también que han visto a bien vacunarse contra la COVID-19 y han buscado cómo adelantar eso. Entonces, han llegado a decir en su momento también cuando ingresa al país lo que es la vacuna Moderna y se abre para toda la población, muchas veces personas hicieron sus propios esquemas de vacunación a como ellos miraban conveniente. Si usted recuerda de que muchas personas no esperaron que viniera la vacuna Sputnik V, el segundo componente, sino que comenzaron ellos automáticamente a aplicarse lo que es el esquema primario de vacunación, y llegaban a los centros de vacunación y decían, no, es primera dosis que me voy a poner, y ya tenían una primera dosis de la vacuna Sputnik V. Entonces hay una cantidad de población que aún se necesita vacunar en nuestro país. Ya es el momento también en que nosotros tenemos que ir adelantando lo que es la dosis de refuerzo para los adolescentes de 12 a 18 años, porque estamos ya a las puertas de iniciar lo que son el año escolar, que es muy importante también para nuestro país. Llevamos 2 años, licenciado Renato, donde los niños no están asistiendo a las escuelas, la educación es importante. Entonces necesitamos ir adelantando. Yo estaba viendo ya esta semana en los centros de vacunación, si bien es cierto, se ha tenido que ir haciendo paulatinamente como lo ha hecho Estados Unidos, otros países, de que ellos dicen, no, vamos a comenzar con la dosis de refuerzo en los mayores de 50 años, bajamos hasta 18 años. Está muy bueno dar un tiempo para que estas personas se vacunen, para no tener aglomeración de personas en los centros de vacunación. Pero sí ya ha disminuido el número de personas que se están aplicando lo que es esta dosis de refuerzo. Entonces ya es el momento también que debemos de tener esta planificación. Mire, licenciado Renato, la planificación es importante, las estrategias son importantes. Estamos nosotros, como le digo, si bien es cierto aquí, no ha habido un manual, porque para una pandemia no hubo manual. Nadie estábamos preparados realmente para poder enfrentar lo que es la COVID-19. Sin embargo, usted bien lo decía ahorita, países del primer mundo, la COVID nos ha puesto de rodillas a nivel mundial, en infraestructura, en recursos humanos, en equipamiento, nos ha puesto de rodillas. No ha habido un manual, pero sí es importante las estrategias, es importante el conocimiento, es importante el día al día que nosotros tenemos que estar viviendo en esos lugares, porque se lo digo, mire, a mí me partía el alma en muchas ocasiones, cuando muchas personas no estamos viviendo eso ahora, pero iban llorando porque no se les aplicaba su vacuna, no se les aplicaba su vacuna de refuerzo, y que ellos entonces a mí me ponían por lo menos entre la espada y la pared. ¿Sabe por qué, Renato? Porque yo me ponía a pensar,
Pero esta persona lo que anda buscando es salvar su vida, es salvar su vida. ¿Cree que nos quedamos o estamos quedándonos cortos en esas estrategias ahora con estas nuevas variantes? Continuamos todavía, como le digo, atrás de la pandemia. Después de 2 años, continuamos todavía atrás de la pandemia. Porque necesitamos nosotros ir adelantando, necesitamos ir viendo lo que otros países están haciendo, necesitamos leer, informarnos. Si la COVID no termina ahorita, estamos ante una variante altamente contagiosa, ante una variante, licenciado Renato, de que no está viendo de que usted tenga ya un esquema de vacunación primario. O sea, igual usted, allí está el cuadro clínico cuando usted va realmente a ver la epidemiología de un paciente actual dentro de un hospital, que le dice, ¿no? Reinfección, da la Omicron. Evade el esquema de vacunación primaria, la Omicron lo evade. Entonces, por eso es que yo siempre he insistido que no podíamos nosotros estar esperando a que 3 meses después vinieran y nos dijeran, no, sí, ya vienen los resultados, y es que sí, ya está el Omicron. No, ¿cuánto tiempo en que las personas han contagiado? ¿Cuántos no hemos viajado al extranjero? ¿Cuántos no han venido? Y como lo decimos, lo estamos viviendo en la clínica. Y no han venido esos resultados, ¿verdad? No, bueno, hasta los momentos no han venido, pero aquí no me va a dejar mentir el doctor Kimmel Peralta, un gran médico internista, maestro también de Unitec, es que nosotros como médicos, la madre de la medicina es la clínica. El 90% del diagnóstico nos lo da la clínica. Yo recuerdo que un maestro mío me decía, mira Cosenza, vos tenés que ser tan observador porque vos tenés que ver desde que entra tu paciente al consultorio, cómo entra caminando el paciente, para que no te pueda fingir pero ni un dolor y vos puedas llegar a un diagnóstico. Y una vez que vos tengas un diagnóstico clínico, mandarle a hacer los exámenes complementarios a estos pacientes para que una vez confirmes mediante el laboratorio tu sospecha clínica. Porque la clínica del paciente a nosotros nos da el diagnóstico. Que ahorita, ante toda esta guerra que tienen esos virus que están luchando por cuál es el que va a predominar más, qué es lo que realmente está pasando. Nosotros, ahorita, todo sintomático respiratorio es COVID. No podemos dejar de descartar porque estamos en pandemia. Entonces, es comenzar con el diagnóstico, ver toda la epidemiología del paciente, ver el cuadro clínico del paciente. Entonces nosotros ahí, ahorita, quien no ha estado en un contacto con una persona COVID, dijimos todo es COVID, pero ya después, ahorita estamos viendo de que también, bueno, hay un brote grande de influenza, hay un sincital respiratorio que también está circulando en el país. Entonces, el clima, el cambio climático, va a ser un año prácticamente epidemiológico para el país, porque estamos viendo las enfermedades respiratorias. Pero ahí viene el dengue, ¿verdad? Que también es algo que nos debe de llamar a nosotros la atención. Y que cada una de todas estas enfermedades, mire, tiene sus medidas de prevención, en el cual también nosotros debemos de contribuir con todas esas medidas de prevención. Para la COVID hay una vacuna. Vacunémonos. La vacuna no quiere decir también que no nos vamos a enfermar de la COVID-19, claro, pero sí que la COVID-19 nos puede dar con una sintomatología leve, donde nosotros vamos a poder responder mucho mejor si realmente nos llega a dar esta enfermedad. Para la influenza hay una vacuna también. Entonces, esas son medidas de prevención. La mascarilla nos va a proteger a nosotros contra cualquier variante de COVID-19 que puede estar circulando, y no solo para el COVID-19, ahorita nos está protegiendo también contra la influenza, nos está protegiendo contra este virus sincital respiratorio. Ya para el dengue hay otras medidas, que es la eliminación de criaderos de mosquitos y tapando los recipientes para evitar también enfermarnos del dengue.
Me preocupa lo que estoy escuchando porque él es el subsecretario de Salud y me dice que siempre hemos andado atrás de la pandemia y que seguimos atrás de la pandemia. Entonces yo me pregunto, ¿andamos detrás de la pandemia porque nos ceñimos a lo que emana de la Organización Mundial de la Salud o porque no hemos sido diligentes en las estrategias internas de la Secretaría? Mire, se lo estoy preguntando al subsecretario de Salud. Como país, nosotros tenemos que tener la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y decir, bueno, por acá nos vamos y esto. Y en esas estrategias ver que se produzcan el menor número de errores. Y lo que no, es irlos corrigiendo. Se lo digo, yo como aprendí, porque para mí lo que es la pandemia ha sido una curva de aprendizaje grande, con mucho dolor, porque ha sido con mucho dolor. Pero ¿sabe dónde yo aprendí, licenciado Renato? En el campo, trabajando. Yo no aprendí detrás de un escritorio, yo no aprendí desde una oficina. Yo aprendí viendo qué era lo que realmente estaba pasando en aquel momento que estaba duro lo de la pandemia. Y yo no olvido, y aquí, como le digo, les doy las gracias a todo ese equipo que realmente siempre me acompañó, desde la subsecretaría, esos médicos acá y en la parte local, cuando montamos el primer triaje a nivel nacional, que fue el triaje del Colegio de Ingenieros, que también les doy las gracias a este gremio que nos prestaron el local. Todos estos triajes fueron lugares improvisados, ¿verdad? Pero había que echarlos a andar para poder captar los sintomáticos respiratorios, que era el motivo realmente de esos triajes. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo en este momento con esta nueva variante Omicron? Ya que usted dice que andamos detrás de la pandemia siempre, ¿qué deberíamos estar haciendo ahora mismo? Ya en este momento se requiere, licenciado Renato, aplicar la dosis de refuerzo para todos. Y no le estamos aplicando para todos la dosis de refuerzo. No se está aplicando todavía para de 12 a 18 años. ¿Porque no tenemos vacunas o por qué? No, vacunas hay suficientes. ¿Y entonces por qué no la aplicamos? Y en eso realmente nosotros tenemos que reconocer, el gobierno ha hecho un esfuerzo grande, ¿verdad?, el presidente Juan Orlando, para que la vacuna estuviera. La vacuna, hay suficiente vacuna. Lo que hay que tomar esas decisiones de que hay que aplicarla ya para todos, que es la que tenemos, para el mayor de 12 años en adelante, aplicar ya toda la dosis de refuerzo y no estar esperando tanto tiempo. De igual forma... ¿Y usted no pone en debate esto ahí con las autoridades de salud? Fíjese que yo sí he mandado realmente oficios de que se tomen ese tipo de decisiones, ¿verdad? Anteriormente, bueno, hasta anduvo circulando el oficio que le mandé al programa ampliado de inmunización, ¿verdad?, que se tomara en cuenta todas las evidencias científicas que se tenían para poder adelantar lo que es esa dosis de vacuna. Se ha tomado en cuenta, pero realmente, y hay que decirlo, hay una falta de gobernanza dentro de la Secretaría que es bastante grande, licenciado Renato. Se perdió la gobernanza en la Secretaría, se perdió el liderazgo dentro de la Secretaría y realmente todo eso se debe de retomar. Estoy reflexionando sobre qué nos quiere decir cuando afirma que se perdió la gobernanza en la Secretaría de Salud. Amplíeme, por favor, explíqueme por qué afirma que se perdió la gobernanza. Se perdió la gobernanza, creo de que no tuvimos una cabeza que liderara bien esa Secretaría, ¿verdad? No hubo liderazgo. La falta de conocimiento que hubo de la cabeza ha sido bastante grande, que al final cada quien se fueron creando islas dentro de la misma Secretaría, cada quien fue haciendo a como mejor le parecía, y esto, licenciado Renato, es aprovechándose de la falta de conocimiento que podía tener la autoridad dentro de la Secretaría. Entonces, si no hay gobernanza, esto es, como todos lo decimos popularmente, si la cabeza anda mal, ¿cómo andará el cuerpo? ¿Verdad? Entonces, la falta de conocimiento
ha llevado va a tener un costo grande para la Secretaría de Salud. O sea que si la cabeza hubiese dicho o dijo, apliquemos el refuerzo ya para todos, no le hacen caso. O no lo ordenó. Si usted no conoce, no sabe realmente qué debe de hacer, es difícil que usted tome decisiones. Porque uno espera realmente de una persona que está en un nivel más alto de uno, aprender. Aprender, licenciado Renato. Porque, y también ese respeto, el liderazgo que uno va a tener. Y el respeto no es tampoco que usted se lo va a ganar imponiéndose. El respeto se lo va a ganar con su conocimiento, demostrando. ¿Verdad? Porque es como que yo venga acá y, bueno, doctor Cosenza va a ser el jefe de licenciado Renato Álvarez en comunicación. Convoco yo y me siento, pero licenciado Renato, pero si yo ya comienzo, estoy hablando yo de comunicaciones y yo lo que le salgo yo con disparates, hablándole un montón de tonteras que no vienen ni al caso, con falta de respeto y todo. ¿Qué va a decir usted al levantarse de ahí? No, ni pierdo yo mi tiempo, ni continúo yo mejor en esto. ¿Verdad? Entonces, yo creo de que la falta de conocimiento fue vital, y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Porque aquí estaba la vida de todos nosotros los hondureños. Y que con eso no se podía jugar realmente. No se podía jugar. ¿Usted se está refiriendo a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores? Claro que sí, me refiero a ella. Me refiero a ella y lo digo con toda propiedad. ¿No era la indicada para estar en la Secretaría de Salud y dirigir esta pandemia? No, no tenía la capacidad, no tenía el nivel de escolaridad para poder realmente estar al frente de la Secretaría de Salud y mucho menos al frente del momento crítico que el país pasaba de dirigir lo que es esta pandemia contra la COVID-19, donde la vida de todos nosotros estaba en peligro. La Secretaría de Salud es un mundo bastante complicado, en el cual usted necesita conocerlo, tener conocimiento médico, tener conocimiento administrativo. Realmente le faltó todo eso, le ha faltado todo eso. Yo sé que el coronavirus ha dejado secuelas en todo el mundo, hasta en los países más desarrollados. Pero usted cree que de haber tenido una cabeza diferente en la Secretaría de Salud, el impacto hubiese sido menor en Honduras. Claro que sí. Haber tenido una persona beligerante, una persona con liderazgo, una persona con conocimiento, eso nos hubiera ayudado mucho para poder tomar decisiones a tiempo y decisiones que hubieran podido salvar vidas. Pero aquí es responsable de esto el presidente Juan Orlando Hernández, porque es el que toma las decisiones. Nunca se dio cuenta de la cabeza que tenía en salud pública entonces. No le sabría yo realmente decir ya, licenciado Renato, esa situación, pero sí le digo, porque sí lo viví, ¿verdad? En su momento, lamentablemente se tenían más expectativas al inicio, fue realmente conociendo y se fue viendo, bueno, hoy en día ahí están los resultados de todo eso. ¿Tuvo que ver usted, tomó decisiones usted en la compra de esas chatarras de hospitales móviles? No tomé yo ninguna decisión. Sin embargo,
Como subsecretario de redes, no manejo presupuesto, ¿verdad? Sí, en su momento estuve en alguna reunión, ¿verdad? Pero yo no tomé decisiones. Si a mí me dicen, indiscutiblemente, necesita hospitales que van a venir a mejorar nuestro sistema de salud, bienvenidos. Necesita más camas, necesita oxígeno, necesita más monitores, le voy a decir que sí, como subsecretario de redes. Pero dentro de la subsecretaría, por lo menos de la subsecretaría de redes integradas de servicios de salud, no se maneja dinero. Bueno, es que tengo varias aristas, tengo a un funcionario de salud en este momento, está el doctor Harry Book para hablarme de este problema de los nombramientos y de que muchos centros de salud no están vacunando en este momento, ni están dando consultas. Tengo al de la ANEA también, Josué Orellana, y quiero que la licenciada Verónica Melgar y el doctor Guinel Peralta me profundicen sobre esta variante Omicron. Yo quiero conocer más de esta variante y la necesidad de que toda la gente se vacune. Y desde luego los planteamientos que nos hace el doctor Roberto Cosenza, subsecretario de Salud, que el refuerzo debe ser para todos a esta altura. Él ha dicho, hemos andado detrás de la pandemia, las estrategias no han sido las correctas y ha responsabilizado de todo esto a la secretaria de Salud, de quien dice no tiene el conocimiento para haber dirigido esa secretaría. Vamos a la pausa y enseguida el doctor Harry Book con el periodista Carlos Llanes, Josué Orellana de la ANEA y aquí el doctor Guinel Peralta y Verónica Melgar para profundizar sobre la Omicron. Me está escribiendo mi amiga querida Patti Padilla. Patti, la hermana del extinto doctor Mario Rivera Vázquez, mi querido amigo también. Y es que, tal como hemos informado, hoy aparecen titulares de prensa, dice, hoy retoman las atenciones en el triaje del Juan Pablo II. Y me dice Patti, mira Renato, esta noticia no es correcta del todo, pues ellos siguen diciendo que en el bazar del sábado y nosotros, los emprendedores, estamos luchando para que la gente regrese a la carpa del bazar y esto destruye todos nuestros esfuerzos. Pero lo que quiero aclarar, Patti, es que son lugares distintos y que los emprendedores estamos esperando lleguen a visitarnos sin temor, pues guardamos medidas de bioseguridad en todas las áreas de nuestra megacarpa. Por favor, ayúdanos, te lo pedimos. Sí, yo le digo a la gente, el triaje va a funcionar en un lugar diferente a donde está la gente del bazar del sábado. No hay ningún riesgo de infección, porque uno de los mejores triajes en la capital es justamente ese triaje del bazar del sábado. Es uno de los mejores, donde guardan ahí las medidas que se requieren para que nadie se vaya a contagiar. Y eso funciona aparte de donde están los emprendedores. Así que la gente puede ir a comprar ahí, al bazar del sábado, sin ningún riesgo, porque el triaje funciona en otro lado, en ese mismo sector. Por favor, les pido que tomen en cuenta esto porque uno necesita que los emprendedores también no fracasen en sus economías con esta situación, que lo que hemos buscado desde que se inició la pandemia, el mundo buscó esto. Miremoslo más bien, licenciado Renato, como una oportunidad. Ahí van a estar haciendo pruebas rápidas, pruebas de antígeno de alguna persona que vaya realmente al bazar del sábado. Ahí cerca va a tener, ahí no va a ser para ingresar pacientes, ahí no se va a tener pacientes que van a hacer contagios, más que todo los triajes es para hacer una pesquisa y si un caso, un paciente está mal, remitirlo realmente a un hospital. Lo interrumpo, doctor, porque voy con Carlos Llanes, el periodista Carlos Llanes, el doctor Harry Book, sobre este asunto de la presión que están ejerciendo los trabajadores sanitarios por contrato, que quieren el acuerdo y que han suspendido la vacunación, inclusive la de la COVID-19, si no se emite el acuerdo respectivo
para tener fijas sus plazas en el sistema sanitario. Carlos Llanes. Bueno, Renato, y por lo importante que sería que los centros de salud con personal en brazos caídos reactiven las atenciones. Comenzamos preguntándole al doctor Harry Bock, jefe de la región metropolitana de salud, aquí en Francisco Morazán, para que... ¿qué mensaje le va a mandar a este personal que está en brazos caídos en este momento? ¿Tiene algo que decirles, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a los compañeros de las diferentes unidades de salud que en este momento se encuentran de brazos caídos o toma. Les decimos que no tienen por qué hacer esas acciones si la región metropolitana viene actuando en forma responsable. Desde que se publicó en la Gaceta y donde fue delegado a cada director regional o cada director de hospital lo que es la generación de los acuerdos, la región ha venido trabajando puntualmente, hasta el sentido que la región es la más grande que está tramitando acuerdos, como tenemos un total de 912 servidores públicos de contratos, llámese contratos antiguos de la región metropolitana, como llámese también personal nuevo de Código Verde, ya sea microbiólogos, médicos, licenciados, enfermería, auxiliares. Esto es un trámite muy difícil, muy limitado en cuanto a recursos humanos y en el sentido que estamos haciéndolo adecuadamente. De esos 912 empleados tenemos que recabar lo que es su currículo vitae, documento, evaluación de desempeño, antigüedad, constancia de evaluación y después escanear esos documentos, subirlo a la plataforma del servicio civil, esperar la evaluación del servicio civil, eso que es un trámite gradualmente. Y todavía hoy tenemos empleados públicos que no han traído su documentación completa. Por lo tanto, a cada empleado público que se encuentre en estos momentos en paro, les decimos responsablemente que la región está subiendo a la plataforma del servicio civil la documentación adecuada para generar lo que es la toma después, el documento final, que es el acuerdo que se ha firmado por la señora ministra. Doctor, bueno, estas personas tienen temor de que, bueno, el contrato les terminó o les caducó el 31 de diciembre. Aún así, siguen trabajando. ¿Les van a pagar a estas personas que todavía pues, no tienen nuevo contrato, pero siguen trabajando? Claro que sí, se generará lo que es verdad, la acción que se está generando es a partir del 1 de enero en hacia adelante cuando le salga el acuerdo y esperamos que antes de la toma de nueva posesión del nuevo gobierno estas acciones ya sean listas, pero independientemente se firmará un contrato garantizando la estabilidad hasta el 26 de este mes de enero y una vez que su acuerdo sea generado, automáticamente retornan el dinero y se quedan con su acuerdo. Bueno, me estaba comentando, doctor, que le gustaría reunirse con ellos. Se les mandó un comunicado a cada uno de los directores que están con la toma que nombraran una comisión de 3 a 4 empleados públicos que vinieran a la región para explicarles cuál es el avance del trámite que la región lleva hasta este momento. Ya tenemos el 90% de los documentos subidos a la plataforma de servicio civil, esperando lo que es la evaluación de servicio civil para después generar lo que es la toma de composición. Perfecto, bueno, en este momento, doctor, desde el estudio pues tienen consultas para ustedes. Escuchamos, Renato. Sí, es Josué Orellana de la NEA, Carlos Llanes, que está escuchando al doctor Harry Bock. ¿Qué tiene que decirnos, Josué Orellana? Buenos días. Renato, el doctor Cosenza, panelistas, pueblo hondureño, mire, hay que decir algo, y el doctor Harry debe ser muy responsable en esto. Hay que decir que la región metropolitana de salud es de las gerencias administrativas en el país que se nos ha informado que no han hecho todo el trabajo correspondiente, y yo creo que por eso es la angustia de los compañeros en la región metropolitana, que no se ha hecho todo el trabajo, inclusive no se han hecho las evaluaciones correspondientes a los trabajadores, y es por eso el atraso que hay. Es de las gerencias administrativas que más están atrasadas, por lo menos la información que tenemos nosotros de primera mano de las autoridades de salud. Entonces es importante que se haga el trabajo como corresponde. Y el otro tema es, no es cierto que se empezaron a hacer todas las gestiones desde que se aprobó el decreto 47-2020. Es una realidad. Si así hubiera sido, hubieran nombrado todos los trabajadores de salud. Hasta en este momento están en un corre y corre con los pidiendo la documentación a los trabajadores para hacer los procesos de nombramiento. Entonces yo creo que es importante decirle a los trabajadores la verdad, y yo más bien le hago un llamado a la señora ministra de Salud en este momento. Gire una circular este mismo día para que por favor le dé certeza a los trabajadores sobre qué es lo que sigue, porque el día de ayer nosotros estuvimos reunidos con la señora ministra de Salud y se nos informó que a partir de hoy se van a empezar a subir las acciones de personal
en las distintas gerencias administrativas del país, y que a partir de ese momento se va a determinar que a partir del 1 de enero o 2 de enero inicia la efectividad de los nombramientos, pero el doctor Harry está diciendo que también se va a firmar un contrato como respaldo. O sea, entonces que hay una duda sobre lo que se va a hacer con el tema de nombramiento. Yo sé que el doctor Harry no puede contestar algunas de las cosas que estoy diciendo, sobre todo en el tema de qué es lo que va a pasar con nombramientos y contratos, firmar contratos, y se va a hacer una acción de personal al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cuál es la duda que hay en si se va a dar el contrato al compañero o se va a dar el nombramiento? Este es el desorden en salud que debe de salir al paso la Secretaría de Salud hoy mismo y hacer la aclaración entre los empleados, porque si no, no solo van a hacer las acciones de presión de los trabajadores en la región metropolitana, sino que va a ser en los 18 departamentos del país, y esto es lo que debemos de evitar, porque el pueblo hondureño en este momento no está para acciones de protesta, porque se afecta a la salud peor en este tiempo de pandemia. Yanes con el doctor Buc. Reacciona el doctor. Con respecto a la inquietud del presidente de Enfermería de Honduras, ¿verdad? Le hacemos una invitación a la región metropolitana para que se aboque y mostrarle cuál es lo que hemos, ¿verdad?, logrado hasta el momento. En este sentido, es la región donde más acuerdo tiene que generar, es la región que nunca hemos tenido esta cuestión de hacer oficios, ¿verdad?, hacer toma de posición y acuerdos, porque nunca lo hemos generado, y es un trámite muy difícil, ¿verdad? Si para los técnicos de la Secretaría de Salud que tienen años de hacer estos trámites, la región fue preparada adecuadamente, pero es lento la generación, documentación, escanear documentos, subir a la plataforma, esperar la evaluación gradualmente. De repente con lo del contrato no me pude explicar. No todos los que van a acuerdo van a firmar contrato. Hay personal todavía de contrato que ya tiene acuerdo antiguo, y a esos son los que se le va a generar su acuerdo para que quede. La gestión y la orden que tenemos es en estos 4 días subir toda la plataforma, esperar la evaluación, ya tenemos todo listo para que la próxima semana se espere el resultado de la evaluación, generar lo que es el documento y comenzar para que la señora ministra firme lo que es el acuerdo. La región metropolitana ha venido haciéndolo en forma responsable desde que le fue delegado la función, y todavía, como le explicaba, tenemos empleados públicos que no han dado sus documentos. Y con respecto a las acciones de enfermería, bien sabe usted, señor presidente de la ANEA, que a la ANEA se le ha dado su efectividad como metropolitana. En la primera tira de acuerdos se le dio un total de casi 70 acuerdos a la ANEA, entre 30 de la región metropolitana y 30 de Código Verde. Y vamos para más. Hemos trabajado de la mano, todo lo que han solicitado se les ha dado en cuanto a la capacidad que tiene la región metropolitana. Somos garantes y damos fe que antes del lunes toda la documentación será subida a la plataforma, tanto la evaluación de desempeño como la parte gerencial que le corresponde a cada uno de ellos, y esperamos que los empleados públicos que todavía, ¿verdad?, no tengan sus documentos, vengan a dejarlos para que no nos atrasen el resto de la situación. Somos responsables, vamos a generar toda la documentación y vamos para generar toda la acción del acuerdo para que la señora ministra, al final de cuentas, tome lo que es la firma del acuerdo, que lo haremos y lo trataremos de hacer el lunes para que ya las otras semanas comience a hacer la parte general de acuerdo. Bueno, Renato, de nuevo con el estudio. Bueno, muchas gracias. Carlos, termino un minuto con Josué Orellana. Josué. Bueno, licenciado Renato y pueblo hondureño, hay que decirle a las autoridades de CESAL, y yo le hago un llamado a la señora ministra, por el amor de Dios se lo suplico, señora ministra, salgan hoy, den la cara, den una conferencia de prensa y quiten esta incertidumbre que hay en los trabajadores de salud. Imagínense, el licenciado Renato, que el día de ayer todavía habían jefes de personal preguntándole a los trabajadores, ¿usted qué quiere? ¿Que lo nombren o va a firmar un contrato hasta el 26 de enero? Por el amor de Dios, a esta altura, después de haber sostenido una reunión el día de ayer con la señora ministra, esto no puede estar pasando. Nosotros aspiramos que a más tardar el día domingo, como se comprometieron las autoridades ayer, estén subidas todas las acciones de personal, y si bien es cierto, este gobierno no va a poder concluir este proceso, pero doña Xiomara Castro de Zelaya ha sido clara, que el tema de salud es punto número 1 en su agenda para concluir estos procesos de nombramiento y darle una verdadera respuesta al pueblo hondureño. Bueno, muchas gracias al presidente de la ANEA, de la Asociación Nacional de Enfermeros de Honduras, Josué Orellana. ¿Es de lo que me estaba hablando usted o es distinto esto? Usted me estaba hablando de la eficacia de la ministra de Salud. ¿Es parte del problema todo esto que ocurre? Claro que sí, porque licenciado Renato, desde hace año y medio, el presidente
Juan Orlando Hernández emite un decreto ejecutivo que se convierte en una ley para que todo este personal que ha estado trabajando dentro de la Secretaría de Salud de primera línea pudiera pasar a ser nombrado hace año y medio. No fue a finales del año pasado, sino que fue hace año y medio. Y la firma de los nombramientos, ese es un proceso que lleva un proceso administrativo y una gestión que quien la única persona autorizada para firmar un nombramiento le corresponde a la ministra de Salud. Entonces, yo creo de que si esto se hubiera hecho con tiempo, no dejando las cosas para última hora, si se hubiera tenido una planificación debida, a estas alturas ya debieron de haber estado todos nombrados. A estas alturas ya esas estructuras nuevas que debieron de haber sido creadas, que son casi 9.000 estructuras, tuvieron que haber sido creadas. ¿Por qué? Porque aquí era la gestión. ¿Quién solicita el presupuesto necesario a finanzas? No es ningún viceministro. Solo le corresponde a la titular de la Secretaría solicitar, hacer las gestiones mediante la Secretaría de Finanzas para que se tenga el presupuesto para la creación de esas nuevas plazas. Mire, esto es algo que no se desconocía. Muchas personas fueron a trabajar con esa mentalidad, con esa ilusión de lograr su nombramiento, de tener su plaza, y por lo tanto es algo, como le digo, es indignante como profesional tener que uno andar en las calles, tener que estarle negando la salud a la población, ¿verdad? Porque no le vale un derecho a uno. Entonces yo creo de que más bien hasta se han burlado del personal de salud. Bueno, muchas gracias, doctor. Voy a ir a una pausa, pero quiero que Vivian Montoya me lea las preguntas, las consultas para el doctor Guimel Peralta y para la licenciada Verónica Melgar. De hecho, está aquí también el subsecretario para responder. Léame las preguntas, iríamos a la pausa y luego obtendríamos de ellos las respuestas. De inmediato leemos las preguntas que nos están llegando a las redes sociales Frente a Frente HN en Facebook. Dice Victoria, pregunta: me vacuné con la tercera dosis en octubre en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Ocuparía una cuarta dosis? Y si me toca, ¿cuándo sería? Muy bien, fíjate que el doctor Wilfredo Handal también nos pregunta, quisiera saber si hay contraindicación en poner la vacuna de la influenza al paciente que tiene la COVID, la vacuna de COVID-19. Después de la pausa, todas las preguntas que usted está haciendo sobre la pandemia, sobre la influenza, sobre las vacunas, las va a tener aquí con los doctores Guimel Peralta, Roberto Cosenza y la coordinadora del programa ampliado de inmunizaciones de la región metropolitana en San Pedro Sula, Verónica Melgar. Estas son las preguntas que nos están mandando los televidentes para que nuestros panelistas de hoy nos contesten. Dice, me vacuné con la tercera dosis en octubre en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Ocuparía una cuarta dosis? Y si me toca, ¿cuándo sería? Doctor Peralta. Por el momento, los esfuerzos de la Secretaría de Salud y del personal de salud están enfocados en la tercera dosis de refuerzo. Y esto es lo que toda la población tiene que cumplir, el esquema primario más la dosis de refuerzo. Hay otros países que han comenzado antes el proceso de vacunación, como Israel, por ejemplo, que ya están considerando una cuarta dosis. Pero nuestros esfuerzos como Secretaría de Salud, como trabajadores de la salud, deben estar dirigidos a la tercera dosis, que es el refuerzo del esquema básico. Vivian. Carlos Vargas, si las dos primeras dosis fueron de AstraZeneca, ¿se puede reforzar la tercera dosis con otra como la Moderna o Pfizer? ¿Cómo están haciendo en Choloma? Preguntan. Bueno, contestando a Carlos, la dosis de refuerzo actualmente se está aplicando con el fabricante o vacuna de Pfizer, ¿verdad? Independientemente del esquema primario con qué dosis haya recibido. ¿Se puede entonces? Se puede aplicar Pfizer. Se puede, ya escuchó la respuesta de la licenciada Verónica Melgar. Sí se puede. Vivian.
Dice Manuel Redondo: Renato, pregúntele por favor a los panelistas en dónde me puedo aplicar o dónde me puedo aplicar la dosis de refuerzo. Actualmente en lo que es San Pedro Sula estamos aplicando nosotros todos los centros de salud que corresponden a la región metropolitana, igual los municipios del departamento de Cortés y los megacentros de vacunación ubicados en la Universidad Católica, ¿verdad? Y el Mall Multiplaza. Aquí en Tegucigalpa, también en los centros de salud. El problema que hoy, por esta situación de los contratos, no están aplicando la vacuna, pero ahí es donde la aplican. ¿Y dónde más? Es. En los centros de salud, en algún momento también se hacen brigadas en el mall Multiplaza, aquí en Tegucigalpa, donde las personas pueden acudir. Y en esto también decirle a las personas que no deben de tener miedo. La vacuna Pfizer es la vacuna universal, que se aplica como dosis de refuerzo, independientemente que su esquema de vacunación primario usted lo haya realizado con AstraZeneca, con Sputnik, con Moderna, incluso con la misma vacuna Pfizer, su dosis de refuerzo es Pfizer. La Johnson & Johnson también, que se le está aplicando su dosis de refuerzo con Pfizer, y sin embargo en el caso de la Johnson & Johnson el tiempo en aplicación de esta dosis de refuerzo es menor porque se aplica a los 2 meses una vez que usted se aplicó lo que es esa vacuna. Esta pregunta viene para usted directamente. Quisiera saber de parte del doctor Cosenza si hay contraindicación en poner la vacuna de la influenza al paciente que tiene la vacuna de la COVID-19. Ninguna contraindicación. Y es lo que actualmente se está haciendo, que en un brazo se le aplica lo que es la vacuna de la COVID-19 y en el otro brazo se aplica lo que es la vacuna de la influenza. Ya la Organización Mundial de la Salud ha aprobado de que se apliquen simultáneamente estas dos vacunas y no se va a tener ninguna reacción adversa a consecuencia de haberse aplicado lo que son las dos vacunas, tanto del virus de la influenza como del virus de la COVID-19. Vivian. Dice Carlos Medina: Renato, que critica tanto a los antivacunas, pregúntenle a él y a los panelistas qué opinan de la gente que murió a raíz de vacunarse o de las personas que mueren aún con 3 vacunas aplicadas o terminan en UCI y mueren. La pregunta de Carlos Medina para los médicos. Doctor Peralta. Lo más importante es cumplir con el esquema de vacunación. Está comprobado científicamente, no solo en Honduras, a nivel mundial, que la vacunación ha salvado vidas y ha disminuido las hospitalizaciones, complicaciones y por ende las muertes asociadas a COVID-19. Claro, la licenciada nos puede confirmar este dato, hay efectos adversos asociados a las vacunas, pero mínimos en la gran mayoría de casos, mínimos. Los beneficios superan con creces cualquier riesgo. Hay que vacunarse, hay que cumplir los esquemas, hay que aplicarse la dosis de refuerzo y con eso estamos evitando hospitalizaciones, complicaciones y muertes, no solo de nosotros, también de nuestras familias. Y el argumento de él creo que va más allá y dice que personas vacunadas murieron. Ese es el argumento del señor. Pero, que ¿por qué personas vacunadas murieron? Y en esto yo quiero reforzar también de que en medicina 2 más 2 no es 4. Y eso nosotros lo sabemos. No es que habría que ver también los antecedentes patológicos de esta persona, claro, porque muchas veces estas personas que fallecen, en qué condiciones llegan ya a un hospital en busca de ayuda, que puede ser demasiado tardío. Hay que ver si esta persona realmente que estaba vacunada, hace cuánto fue el tiempo que había cumplido su esquema de vacunación primario. Habría que ver si esta persona no es un cardiópata, no tenía insuficiencia cardíaca, no tenía una insuficiencia renal, o sea, porque al final el paciente se va complicando de una forma sistémica, que es todo el organismo de uno, o sea, no es a consecuencia de la vacuna que fallecen, y esto hay que aclararle a la población. Por la vacuna no es que fallecen, y tampoco decimos que si usted se aplica la vacuna no se va a enfermar, se puede enfermar, pero adicional usted tiene otras enfermedades realmente de base, y muchas veces son pacientes que no se han tratado esas enfermedades de base y llegan bastante descompensados.
Vivian, y después la pausa. Otro comentario que nos llega, dice Leslie Xiomara Medina. Mis respetos para el doctor Cosenza, él debería ser el ministro de Salud. Además, dice Jaime Coello, si este personal de salud, hablando del tema que estaban hablando al inicio del programa, dice, si este personal de salud se le venció su contrato, pues que abandonen los hospitales y centros de salud y dejen al personal por acuerdo continuar con la vacunación. Ellos están atentando contra la salud del pueblo hondureño. Dejen que sea el nuevo gobierno de Xiomara, a través de su ministro de Salud, quien nombre el nuevo personal. Y léete el último porque estoy viendo que hablan de la vacunación. Casos, no, es el mismo, sí, ¿verdad? Es el mismo. Es el mismo. Vamos a la pausa y quiero escuchar los comentarios de la licenciada Verónica Melgar y del doctor Guinel Peralta sobre todo esto que hemos hablado. ¿Cree usted que llegó el momento ya en que el refuerzo sea para todo el mundo? Sería lo ideal. Sería lo ideal. Así es. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Yo le iba a pedir que me respondiera después de la pausa, pero sería lo ideal. Se anticipó. Sería lo ideal, me dice. Que ya el refuerzo sea para todo el mundo. ¿Y usted, doctor Peral? Yo espero una comunicación pronta del equipo técnico que está trabajando en este tema, el licenciado Renato, y el refuerzo debe aplicarse a partir de los 12 años. Sí. Ya en adelante. Yo espero que entre hoy y mañana seguramente ya se dé una comunicación oficial por parte de las autoridades para que esta población, que también es población susceptible, comience a recibir el refuerzo y así evitar las complicaciones asociadas a la pandemia de COVID-19, que está causando estragos en el primer mundo también. Sí. Mencionábamos Novak Djokovic, algo sumamente alarmante, pero también en Reino Unido el primer ministro Boris Johnson está en la cuerda floja, está contra la pared por un tema muy similar al que está sucediendo, ¿no? Puede perder su chamba. Puede perder el puesto de primer ministro. Ahí, ¿verdad? Sí, claro. Que el asistente de él convoca en medio del confinamiento, cuando la gente la tenían recluida en su casa, convoca una fiesta en Downing Street porque estaban cansados y tensos. Y ponen la comunicación a todos los funcionarios que cada quien lleve su pachita de guaro. Cuando yo digo pachita de guaro, que cada quien traiga el alcohol. Bueno, pero en medio del confinamiento, y a la reunión fueron como 50, inclusive Boris Johnson. Se tragaron alcohol mientras la población confinada, se divirtieron mientras la población confinada. Y el país entero indignado, el Reino Unido indignado. Y esto nos demuestra cómo el primer mundo está tomando tan en serio la pandemia. Lo que está sucediendo en Australia con Novak Djokovic, lo que está sucediendo en Reino Unido con Boris Johnson, nos da una idea de cómo el mundo, el primer mundo, ha sufrido tanto, 150.000 muertos en Reino Unido por la pandemia de COVID-19. Y por eso ellos son tan sensibles con este tema y exigen a sus autoridades el respeto y el cumplimiento de las leyes. Muy bien, doctor. Esa es la indignación de los australianos. Y porque a este muchacho puede ser un buen tenista. Van a emitirle una exención para que venga a jugar cuando no se ha vacunado. Y a nosotros nos han tenido encerrados en cuarentena 2 años. ¿Sí? En Francia también el presidente está solicitando que todo el mundo se vacune. Que todo el mundo se vacune. Y él dijo, vamos a hacerle la vida imposible a la gente que no se vacuna. Y en general, esto es el primer mundo. Ellos han sufrido tanto por la pandemia de COVID-19, probablemente mucho más que nosotros, y ellos están tomando todas las acciones con las autoridades y sus pueblos para evitar más muertes por COVID-19. Así es, doctor Jimmy Peralta. Licenciada Verónica Melgar, un mensaje para la gente que no se quiere vacunar. Pues la verdad, invitarlos. Actualmente se siguen haciendo los esfuerzos en conjunto con el programa ampliado de inmunizaciones, ¿verdad? A nivel central, ¿verdad? Gobierno local. Estamos nosotros tratando de innovar cada día las estrategias, tratando de hacer siempre esa sostenibilidad que iniciamos el 25 de febrero, ya casi un año, ¿verdad? Que iniciamos con estas jornadas de vacunación aquí en Honduras, y estamos tratando de hacer sostenible las jornadas de vacunación intra y extramuro. Entonces invitar a toda la población, ¿verdad?, que asista a los centros de vacunación, a los centros de salud, y donde sea que se esté aplicando la dosis de vacuna, tanto primera, segunda y dosis de refuerzo. Estamos esperando, como decía el doctor Gimel, la comunicación del programa ampliado de inmunizaciones para hacer, verdad, ya ejecutar lo que es la vacunación o la dosis de refuerzo en los niños de
de 12 a 17 años, y esa es la mayor expectativa que la población tiene, porque están acudiendo a los centros de vacunación, ¿verdad? Y se les está diciendo que aún pues estamos pendientes de que esta población sea vacunada con su dosis de refuerzo. Entonces, sí es preocupante, como le decía anteriormente el licenciado Renato, las primeras dosis no nos están llegando, pero hacemos esfuerzos conjuntos. Actualmente estamos con programaciones todo el mes de enero, ¿verdad? Tratando de llevar esta vacuna a aquellos barrios y colonias que aún no se han vacunado, ¿verdad? Que sea más accesible, para que no haya una excusa que la población no pueda cumplir, ¿verdad?, con su esquema de vacunación o no pueda iniciar. Entonces, estamos haciendo esfuerzos en conjunto para toda la población, ¿verdad?, y que pueda asistirse a vacunar, que esa es una de las mayores medidas de prevención que nosotros podemos tener actualmente con todas estas variantes que están circulando en el país. Claro, miren, en Oceanía, en Australia, hay ciudades semivacías en este momento, ¿eh? Los gobiernos han ordenado de nuevo, váyase para la casa, porque si no tomamos medidas estrictas, vamos a tener los problemas, aquellos picos de pandemia de 2020 y 2021. Países del primer mundo, o sea que nosotros debemos contribuir, hombre, vacunándonos, aplicándonos el refuerzo, debemos contribuir. Ya miren este grupito de emprendedores del Bazar del Sábado, preocupados que se les cae su economía porque la gente teme ir al Bazar del Sábado creyendo que se va a contaminar porque ahí cerca está el triaje, y no, son dos unidades diferentes. Triaje por un lado, emprendedores, Bazar del Sábado por otro. Así que apoya a esta gente, no tema. Ahí hay medidas de bioseguridad y no hay riesgo de contagio, en absoluto, no hay riesgo de contagio. Las noticias no paran y aquí en Frente a Frente las tenemos en tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com. Detienen a 27 personas por explotación sexual y laboral contra hondureñas en España. Es una noticia de migración. Dan plazo de 72 horas a Luis Redondo para que consiga los votos para la presidencia del Congreso Nacional. Alarmante cifra récord, escuche bien, de 3.4 millones de casos COVID reporta el mundo en las últimas 24 horas. 3.4 millones de nuevos casos. Presentan requerimiento contra expresidente del Congreso de El Salvador señalado de negociar con pandillas. Estas y otras noticias disponibles para que usted pueda ampliarlas, porque si está pasando está en tunota.com. Vamos a la pausa y continuamos con Frente a Frente. Quédese con nosotros. Bueno, es que estamos aquí hablando sobre los que nos aplicamos la Sputnik. A pesar de que Estados Unidos no ha certificado esa vacuna y Europa tampoco, aquí todos los médicos coinciden que es una buena vacuna. Así es. Que es una buena vacuna la Sputnik. Bueno, comentario final, doctor Jimmy Peralta. Muy bien, licenciado Renato, pueblo hondureño. El COVID-19 sigue tan vivo como nunca. Sí. No bajemos la guardia, las medidas de bioseguridad en todo momento, uso de mascarilla, uso de alcohol gel, el distanciamiento físico, evitemos las reuniones, las aglomeraciones y por favor vacunémonos todos, el esquema básico más el refuerzo, para evitar de esta manera contagios con esta, una de las variantes más agresivas en cuanto a contagiosidad, en cuanto a propagación del SARS-CoV-2, y de esta manera también evitamos complicaciones y muertes por COVID-19. Así que todo el mundo a seguir las indicaciones, no bajemos la guardia en ningún momento. Muchas gracias, doctor Jimmy Peralta. Él es el subdirector del Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax, y la licenciada Verónica Melgar, coordinadora del programa ampliado de inmunizaciones de la región metropolitana en San Pedro Sula. Sí, la verdad, como decía el doctor Jimmy, ¿verdad?, invitarlos a que estemos pendientes con todas estas variantes que están circulando, a cualquier síntoma temprana, ¿verdad?, ir y buscar atención médica. Sabemos de que ahorita hay una combinación, ¿verdad?, de influenza, COVID-19 y lo que es la nueva variante, entonces hay que estar pendiente de toda sintomatología y buscar atención e invitarlos, ¿verdad?, a vacunarse, a no tener miedo, a quitarnos esa mentalidad que la vacuna es más el riesgo, ¿verdad?, de aplicarse. Entonces, invitarlos más que todo a la vacunación, ¿verdad?, a la dosis de refuerzo, a esas personas que no se han aplicado su primera dosis, que asistan a los diferentes centros de salud del país, ¿verdad?, y a los megacentros de vacunación que tienen las ciudades,
y puedan aplicar sus primeras dosis o iniciar o completar, ¿verdad? Igual la dosis de refuerzo. Y a la expectativa, ¿verdad?, de las recomendaciones que puedan surgir de lo que es el programa ampliado de inmunización, ¿verdad?, al igual que la Secretaría de Salud, para la aplicación de la dosis de refuerzo a los niños de 12 a 17 años. Entonces, más que todo, ¿verdad?, invitarlos a iniciar o completar esquemas de vacunación para que estemos protegidos todos. Sí, hay un televidente que me dice, por favor, pregunte si el refuerzo es un componente diferente o es una vacuna más, igual a las anteriores. O sea, aplicarnos 3 vacunas o más. Es la misma vacuna, el refuerzo, ¿verdad? O sea, no trae un componente diferente, es igual, lo único que se suma al esquema de vacunación, es una dosis más. Muchos lo llamamos tercera dosis o vacuna de refuerzo, pero aquí no cambia nada. Lo que viene a cambiar en lo que es la vacuna son las concentraciones de los componentes dependiendo de las edades. Cuando venga la vacuna pediátrica, actualmente a los mayores de 12 años se les está aplicando la vacuna de Pfizer. Esta vacuna tiene una concentración de 30 microgramos. En la vacuna pediátrica de 5 a 11 años, 11 meses, la concentración de esta vacuna va a ser de 10 microgramos y a partir de 6 meses a 4 años, 11 meses, la concentración de la vacuna va a ser de 3 microgramos. Es cuando va a variar y por eso es que nosotros tenemos que esperar que venga la vacuna pediátrica para poder vacunar a los menores de 12 años. Bien, muchas gracias, doctor. La última pausa, yo retorno para despedirme de los doctores Jimmy Peralta, Roberto Cosenza, de la licenciada Verónica Melgar. Miren, y termino con esto, como ejemplo de lo efectivo que es la vacuna. En el tórax, al final del año, solo habían como 2 personas siendo atendidas por la COVID. Ahora está la sala llena, pero el paciente se complica menos. Aquí me lo está diciendo el doctor Jimmy Peralta. Todos vacunados, está llena la sala de COVID del tórax, pero hay menos complicaciones. ¿No han tenido ningún muerto? Han habido muertos, pero en menor cantidad que el año pasado, sí. En definitiva, la vacunación está ayudando. Los pacientes que están ingresando con menos necesidad de oxígeno, con menos requerimientos. Sí han habido casos de complicaciones, claro que sí, pero en menor escala que lo que sucedió en el 2020-2021. Pero las complicaciones, me imagino, con enfermedades base de los pacientes. Los pacientes que tienen los mayores factores de riesgo son los que más se complican. Y esto es independiente de cualquier proceso, ¿no? Qué bien, eso va a ayudar para que la gente se ayuda vacune. Muchísimo el hecho de saber que la vacuna está funcionando. A menos que usted se quiera morir, ¿verdad? No, y licenciado, nadie se quiere morir. Renato, lo hemos vivido. Claro. En nuestros gremios lo hemos vivido, como el personal de salud, una vez que se vacunó, anteriormente usted escuchaba que a diario fallecía un médico, una enfermera, tantos contagiados, lo mismo en su gremio. Sí, así es. Fallecieron personas de su gremio, o sea, lo hemos vivido en carne propia. Nosotros no podemos decir que la vacuna no funciona. Muy realmente. Bien. Me agrada haber tenido esta mañana a un gran médico, certificado aquí por Roberto Cosenza, el doctor Jimmy Peralta, 34 años, qué futuro, qué presente y qué futuro. Gracias. Tener también a una joven profesional en su campo, Verónica Melgar, y con un esposo que es un gran médico, me dice Roberto Cosenza también. Gracias. Así que saludos para su esposo y su familia, y a usted por igual, doctor. Muy buenos días. Buenos días a todos, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras.